Bueno, buenas noches, soy Pablo Gorni. La presentación es para los participantes a nivel de Internet. Es para nosotros, bueno, un gusto recibirlos nuevamente, ya sea en forma virtual o presencial, y estamos concluyendo el ciclo de conferencias con el cual conmemoramos el 65 aniversario del laboratorio. Solo resta una conferencia más que tendrá lugar el día 22. La conferencia de hoy es especial. ¿Y por qué digo que es especial? Porque en general los temas que hemos tratado han sido netamente técnicos, médicos, científicos o bioquímicos. El tema de hoy lo va a tratar un filósofo, el doctor Padrón. Y es el dolor, que uno podría decir, bueno, si es un dolor, ¿por qué no un anestesista? Que es el que se ocupa de tratar el dolor. Sin embargo, el dolor va más allá de la sola percepción, del efecto biológico. Y en el laboratorio lo vemos todos los días. ¿Por qué? Porque vienen los papás con sus niños y hay niños que colocan el brazo, no le digo felizmente, lloran un poquito, pero hay otros que bueno, prácticamente todo el laboratorio lo tiene que estar sujetando y es imposible y se genera una situación muy difícil. Ahora, la pregunta es, ¿a uno le duele más que a otro? ¿Qué quiere decir? El dolor no solamente es biológico, sino es social, es cultural, es un problema de educación. Y por ello es que desde el dolor sencillo, de una extracción de sangre, hasta el dolor que puede ser terminal, necesita otro enfoque y esa es la ayuda que queremos brindar. El doctor Padrón, bueno, es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, Premio Universidad, es licenciado y doctor en Filosofía por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, con el promedio más alto, summa cum laude. Profesor emérito de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, miembro del Comité Científico de Revistas de Filosofía de distintas universidades, profesor invitado también de diversos centros académicos, ya sean nacionales o del extranjero, y cuando lo invitamos a dar la charla, nos dijo que había un antecedente que nosotros íbamos a valorar, que él había sido estudiante de medicina, más allá que no había terminado la carrera. Un rasgo de humildad, ¿por qué? Porque él podría decir, yo soy profesor emérito, que es el cargo máximo. Sin embargo, el título que resaltó fue, estudié medicina y es algo que lo llevo en mi corazón. Bueno, también ha sido investigador principal del CONICET y se dan cuenta que con todos estos cargos es una persona reconocida y que es la persona indicada para tratar sobre el dolor y el sufrimiento en la reflexión de la filosofía y la bioética. Quiero resaltar algo más. También le consultamos, doctor, qué herramientas tecnológicas va a necesitar para su exposición. ¿Va a presentar con un PowerPoint? Solamente con la palabra. Y como dijo Marañón, ¿cuál es la herramienta, el instrumento que más hizo progresar a la medicina? La silla. ¿Qué quiso decir? El escuchar la palabra no solo se puede entender al paciente, sino que se puede confortarlo. Así que los dejo en presencia del doctor Padrón. Yo quisiera que las primeras palabras fueran las de la sincera gratitud al doctor Pablo Gornitz por haber tenido la bondad, no menor, de sumarme a este homenaje de tantos profesores y profesionales biomédicos en esta cátedra de un instituto de atención de la salud de tal alto nivel científico y tecnológico. Por otro lado, quiero agradecer también el hecho simple pero fundamental de que se me haya dado la palabra.
se me haya concedido la palabra, porque este hecho me permite intentar servirla, que es algo que resulta para mí extremadamente importante aquí y ahora. Para orientarnos en este camino que quiero hacer con ustedes, les cuento cuáles van a ser los puntos de referencia fundamentales de mi exposición, que tiene 5 puntos y nada más. El primero de todos es, como conviene, un preliminar, una muy breve introducción. El punto realmente primero de la exposición es una breve historia del dolor. El punto 2 ataca ya el carácter de la inevitable ambigüedad del dolor. El dolor humano no tiene solo un sentido, tiene varios. Ya verán ustedes por qué. El tercer punto se refiere a el dolor, la soledad y el lenguaje. Miren, todo lo que vivimos, por más secreto y profundo que esto sea, reclama ser dicho. Cuando algo está en nuestro corazón o en nuestro cuerpo, en términos de importante realidad para nosotros, inmediatamente eso convoca, reclama la palabra. Se lo tenemos que decir a alguien, se lo tenemos que contar a alguien, sea la gran dicha o sea la enorme pena, la desgracia que no tiene remedio. El cuarto punto es una consideración acerca del carácter simbólico del dolor. Y aquí en esto coincidimos totalmente con lo afirmado por el doctor Pablo Gornitz. El dolor no consiste en un estímulo que ciertos receptores, en principio en la piel y luego en el sistema nervioso, transmiten a la central, al cerebro, y con este circuito se cierra la explicación del dolor como un fenómeno físico. Esto sería la mitad del relato. La otra mitad consiste en la necesaria percepción psicológico, afectiva y aún espiritual que cada uno de nosotros tenemos respecto del dolor. Y sería muy pobre nuestra experiencia y peor nuestra interpretación si nos quedáramos simplemente en el circuito anátomo-fisiológico, neurológico del dolor. Hay toda una interpretación histórica, simbólica, psíquica, cultural que necesitamos recuperar. Y el último punto tiene que ver con este pretendido aporte que deberían hacer, por un lado, la reflexión filosófica y por otro lado, la bioética. Sin más, entonces, y siendo en este momento algo así como las 9 menos 5, y tengo en este caso una hora para exponer que no voy a tomar de ninguna manera en su totalidad para poder establecer una pequeña conversación posterior con ustedes. Comienzo. Ustedes estarán de acuerdo en que el dolor impregna de maneras muy diversas y con intensidades también muy distintas la trama de la existencia humana en su totalidad. Y esto no exime a ningún hombre, ni siquiera a algún niño, ni siquiera a un recién nacido. Más aún, la historia del hombre muestra que el dolor, como la muerte, pertenecen a la condición humana. Ahora bien, nos interesa insistir aquí en que la filosofía y con ella también la bioética pueden y quizá deben empezar hoy su tarea a partir de la experiencia humana del dolor en la multiplicidad de sus significaciones y no clausurarse en una sola interpretación.
Dicho esto, de inmediato habrá que reconocer con ustedes la dificultad que ha experimentado y continúa experimentando la filosofía para pensar aquellos temas que son entrañablemente humanos, y entre todos ellos el tema del dolor. Piensen ustedes en el caso de la dificultad para pensar filosóficamente el bien, el mal, el amor, el odio, el dolor, el gozo, y no en último término la relación salud-enfermedad, que hace 2 años estamos intentando trabajar con un grupo de médicos, enfermeras y profesores en la Universidad Nacional de Villa María, ya que las cosas parecen estar siempre separadas, pero no lo están. Por un lado tenemos el abordaje de la salud, por el otro lado el de la enfermedad, pero ¿y la relación que vincula de una manera viviente e histórica la salud con la enfermedad? De esto, ¿qué tenemos visto, estudiado, pensado, filosófica y dialécticamente hablando? Bueno, ahí está una buena parte de nuestro esfuerzo en nuestra universidad. Sea como fuere, hay un filósofo contemporáneo francés llamado Jean-Luc Marion, y no se preocupen porque hay 6 páginas de bibliografía preparadas para ustedes que van a quedar aquí en el laboratorio, a fin de que la persona que tenga algún interés pueda ver cuál es el itinerario bibliográfico que sostiene estas afirmaciones. Las afirmaciones no son gratuitas. De modo que no se preocupen por no escuché bien el nombre, no entendí cómo se titula ese libro. Todo está escrito y está a su disposición. El problema es que, inevitable tragicomedia de quien escribe, hay algunos errores que he tratado de salvar al margen, y entonces es un texto con cicatrices como conviene al hombre, ¿no? Bien. Jean-Luc Marion escribe un libro apasionante por su título, El fenómeno erótico, 6 meditaciones. Y claro que aquí erótico significa el fenómeno del amor. Eros, en griego, significa amor. El libro está publicado en Buenos Aires, en castellano, en el Cuenco de Plata en el año 2005. En la página 7 inicia su libro con un capítulo titulado El silencio del amor. Y allí se lee: actualmente la filosofía ya no dice nada sobre el amor o muy poco. Casi podría dudarse que los filósofos lo experimenten. Si no hablan, si no adivináramos que más bien temen decir algo sobre él. Y con razón, porque, dice Marion, los filósofos saben mejor que nadie que ya no disponemos de las palabras para decir el amor y tampoco de los conceptos para pensarlo ni de las fuerzas para celebrarlo. Así entonces la filosofía calla y en ese silencio el amor desaparece. Fin de la cita. Y más adelante agrega: otro filósofo, el profesor Miguel García Baró, el silencio sobre los temas importantes para el hombre se puede aceptar solo después que se ha hecho la prueba experimental de todas las palabras. Porque si esto no es así, entonces no hemos pensado lo suficiente y tampoco hemos hablado lo necesario. El silencio puede ser, como todas las cosas, por exceso, un silencio elocuente, o por defecto, una falta de palabras que lo que está expresando es nuestra pobreza y nuestra mediocridad humana. Bien. Hagamos una breve, no fenomenología, sino presentación doméstica, si se quiere, por alguien que no es médico,
de este fenómeno del dolor. El dolor parece que irrumpe de una manera sorda y constante o bien desgarradora y súbita en el centro de la persona, que descubre entonces la fuerza de una inmediatez opaca. Esta irrupción del dolor hace que fracasen dos cosas en el hombre: la mano y la palabra. Ustedes han visto que a la persona que le duele, sea niño o anciano, el gesto por el que sabemos con certeza que le duele es la mano que sostiene el órgano o el trozo de cuerpo dolorido. Y este gesto, en el fondo, es inútil porque no alivia, señala inconscientemente, de una manera refleja dónde le duele. Pero acá hay un misterio particular. La mano acude al dolor, la mano propia. Después acudirán otras manos, la de los que con ciencia y arte de curar se compadecen de nuestro dolor y ponen sus manos sobre nosotros, los sufrientes. Y por el otro lado hay algo que fracasa, y los médicos lo saben muy bien: el lenguaje para decir cómo nos duele, dónde nos duele y en qué magnitud nos duelen. Sobre todo en las películas hoy vemos todos los días este médico súper contemporáneo que le pregunta a su paciente a 10 metros de distancia, en una escala de 0 a 10, ¿cuánto le duele? 6. Y se va, ¿no? Ya está medido el dolor. Entonces, 6 con lo que tiene de analgésico es suficiente. No merece mayor atención. Ya está medido el dolor. Pero esto que ocurre, que nos duele, trae a la totalidad de la memoria y de la conciencia las raíces físicas de la existencia humana, que ahora ocupan el primer plano de la atención. En efecto, como todos sabemos, la buena salud hace que el cuerpo funcione en sordina, con el pedal de sordina en el piano, ¿no? Y entonces, más aún, que atentos a los planes y los proyectos con los que se construye nuestra existencia, el cuerpo aparezca dócil y casi invisible por simple desatención en medio de los ritos de la cotidianeidad de nuestras tareas. Un célebre cirujano francés, René Leriche, dice así de la salud: la salud es la vida en silencio de los órganos. Claro está, cuando un paciente no sabe de qué lado tiene el hígado es porque no le duele. Si le doliera, sabría que está a la derecha. Y bien, un epistemólogo de la medicina, como fue en su momento George Canguilhem, añade que la salud es un estado de inconsciencia en el que el sujeto pertenece a su cuerpo sin distinción. Otra vez, la feliz inconsciencia del que está sano. Está claro aquí que la existencia de cualquier hombre conoce lo que el profesor Le Breton, en quien nos apoyamos para preparar este trabajo, llama momentos de dualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto puede ocurrir que alguien inmaduro y adolescente, hoy en nuestra cultura hasta los 99 años, porque la adolescencia se ha prolongado indefinidamente, entonces somos adolescentes hasta los 99 años, pueda creer en su cabeza, claro está, que los otros lo miran excluyéndolo por algún rasgo de su presencia física. Por otra parte, y de una manera más grave y más seria, un pico de fatiga debido a un esfuerzo desmedido, una herida no grave pero especialmente sangrante como pueden ser las del cuero cabelludo, un desajuste entre la voluntad y el logro de cualquier actividad física, me traen la experiencia de un fracaso, la certeza amarga de estar sujeto, aunque sea un instante, a un cuerpo indócil que se experimenta como diferente a la memoria que yo tengo de mi propio cuerpo antes. Esto antes no me ocurría, ahora me ocurre. Me duelen las manos, me duelen las rodillas,
me duele la espalda, me duele. Por otra parte, tenemos que admitir que estos momentos de dualidad son relativos y hallan su corrección con una cierta madurez psicológica. El mundo no me excluye ni ha fabricado una conspiración contra mí, yo no soy tan importante. Y por otra parte, claro está, el manejo de una dieta adecuada, un entrenamiento eficaz y, por otra parte, una curación también proporcionada de traumatismos o escoriaciones que eventualmente se pueden sufrir. Pero cualquiera sea la dificultad de estos episodios, hay que subrayar de inmediato que ninguno de ellos tiene consecuencias serias o invalidantes. Y lo que resulta decisivo, ninguno de estos episodios irrumpe y rompe la trama delicada y compleja de una existencia cotidiana, ni tampoco impide al que sufre de este modo el gusto de vivir. Sin embargo, y por otra parte, el dolor irrumpe como el ladrón en nuestra casa, y ordinariamente se vive esa irrupción como algo ajeno, hostil, y que nos trae la desagradable sorpresa de que el dolor ha llegado, no sabemos si para quedarse. Esta es la sospecha. En un instante el hombre se convierte en territorio del dolor, cierra sus fronteras y clausura a la persona en una inmediatez, en una instalación hostil consigo mismo y con el mundo. Y piensen ustedes, el cuerpo que hasta ahora se hallaba sumergido en el silencioso fluir de su funcionamiento, en una oscuridad biológica, se ilumina y se crispa en la terrible luz de un rayo que lo atraviesa. Ha irrumpido en él el dolor. Un miembro, un órgano, una función, un hueso, un movimiento simple de alguna parte del cuerpo, una porción propia de la piel que supura, edematizada, se adelanta a todas las cosas que una persona juzga esenciales en el curso de su existencia y aún aquellas otras que trata cotidianamente. Quizá, recuerda Le Breton, esto forme parte de los espantosos límites del cuerpo humano de los cuales hablaba en su novelística Kafka. En la experiencia del dolor, en suma, se hacen evidentes los frutos de nuestra educación. ¿Por qué? Porque el dolor es siempre íntimo en cada hombre, pero tiene al mismo tiempo dos componentes, una componente afectiva y una componente social. Y esto se educa, mis queridos colegas, esto se educa y se realiza en el hombre. Pasemos entonces ahora al punto prometido, una sumaria historia del dolor. Voy a pasar rápido por aquí, ya que lo importante para nosotros es que el cuerpo no es una máquina, como sostenía Descartes, o como habían entrevisto los primeros anatomistas, Vesalio y todos estos que describieron el cuerpo de la disección, y por tanto, si el cuerpo no es una máquina, mis queridos amigos, el dolor tampoco es un mecanismo. Y esta conclusión creo que vale la pena subrayarla. Se puede reconocer también que en el camino del dolor hay instancias que lo modulan, el frío, el calor, la humedad, la sequedad, pero esto no es lo importante. Lo importante es, en definitiva, cómo cada uno de nosotros elabora su propio dolor. Fíjense, voy a poner un ejemplo que espero no comprometa a ningún profesional aquí. Hablo de la odontología. ¿Hay algún odontólogo? Parece que no. Ah, sí, allí, bien. Bueno, a ver, el dolor de muelas es una categoría de análisis, ¿sí? Le duelen las muelas a uno, basta, y uno concurre al odontólogo, pero cuidado, porque nadie experimenta de la misma manera eso que llamamos dolor de muelas. Y el primero que sabe esto es el odontólogo, porque las reacciones son absolutamente diferenciales en cada paciente, etcétera, etcétera, etcétera.
En todo caso, yo quiero subrayar que no existe en general dolor sin sufrimientos. Es decir, sin un significado afectivo que traduzca el itinerario que va desde la piel hasta el cerebro y que suscita la conciencia afectiva y la conciencia moral del que sufre. Tomemos ahora en cuenta en el itinerario el segundo punto, la ambigüedad del dolor. Ustedes ven que esto va con un cierto ritmo, con una cierta velocidad, estamos en el segundo punto. Ánimo, faltan 3 nada más. Se dice con razón que el dolor es una manifestación ambigua de defensa del organismo. Pretendo demostrar que esto es así. Lo primero será reconocer con ustedes que un mundo verdaderamente humano es infinitamente más que una red de estímulos y de respuestas anátomo-fisio-neurológicas. Es ante todo un conjunto de significados, de valores accesibles y compartibles por una comunidad de personas, donde precisamente el dolor se halla como un elemento fundamental. La experiencia del dolor y su memoria viviente como un protector del organismo hace que en el presente elaboremos una experiencia del peligro, de las consecuencias y de una cierta prudencia a un futuro inmediato. Hemos aprendido algo, por tanto nos vamos a comportar en adelante con cautela para evitar este dolor que acabamos de padecer. Admitido todo esto, el dolor no puede ser reducido a una función defensiva en razón de su inevitable ambigüedad. El dolor trae consigo una luz urgente y aguda en el caso de un dedo quemado, o en el caso de un miembro mutilado por un accidente, o bien amputado quirúrgicamente por una gangrena. El caso del miembro fantasma, que no existe y me duele. Más aún, la luz que trae el dolor cesa de iluminar y su clamor calla en el caso, por ejemplo, de un cáncer silencioso y fatal a breve plazo. Y lo que es peor aún si cabe, cuando aparece el dolor ya es demasiado tarde. Todo esto tiene algo esencial que enseñarnos. Está claro que el hombre no es una máquina, que el dolor no es un mecanismo y que el dolor no es solo una sensación, sino una percepción humana. Más aún, un significado que reclama continuamente ser interpretado. ¿Qué me dice aquí y ahora a mí, no a otro, no al 60%, no al 80% estadísticamente? ¿Qué me dice a mí esto que me ocurre solo a mí? La afirmación que propone el dolor como un mecanismo defensivo, o bien peor todavía como un mecanismo de alerta temprano, es en ambos casos insuficiente, ya que el dolor ataca al hombre en su identidad y en algunos casos graves puede llegar a fisurarla gravemente o aún quebrarla, como es el caso de pacientes crónicos que se vuelven agudos en un determinado momento de su historia, de la historia natural de su enfermedad, y uno asiste, siendo familiar o acompañando a los especialistas, a la progresiva autodestrucción de la identidad profunda de esta persona, a causa del dolor insoportable. Y dice René Lerich algo que pretende demostrar lo que acabo de sostener. Cita: para los médicos que viven en contacto con los enfermos, el dolor es un síntoma contingente, que quiere decir puede estar o no, molesto, sin duda, ruidoso, penoso, a menudo difícil de suprimir, que habitualmente no tiene gran valor ni para el diagnóstico ni para el pronóstico. El número de enfermedades que revela es mínimo y con frecuencia cuando las acompaña nos confunde. Por el contrario, en algunos casos crónicos parece que la enfermedad no existiría si no fuera por la presencia aguda del dolor.
ven ustedes que no hay una significación única, unívoca. El citado cirujano se pregunta, cita, ¿el dolor una reacción de defensa? ¿Pero contra qué? ¿Contra quién? ¿Contra el cáncer que en general duele cuando mata? ¿Contra la tuberculosis que casi nunca hace sufrir antes de la agonía? ¿Contra las cardiopatías que avanzan silenciosamente? Es necesario abandonar, dice Lerich, la falsa idea del dolor benefactor. En realidad el dolor es casi siempre un presente y una presencia siniestra que disminuye al hombre, que lo acerca más a la enfermedad que si no se manifestara. Fin de la cita. En nuestros días la modernidad, entendida como progresismo, pretende que el dolor es un arcaísmo que la medicina está destinada a eliminar siempre y a cualquier costo. Entonces desarrollamos una inteligencia antálgica y después anestésica que pretende que el dolor debe ser siempre suprimido. Pero la pregunta es si todos los hombres huyen del dolor. Esta es una presunción que tenemos, pero fíjense, hay excepciones. Hay personas que han hecho del dolor el motivo de su existencia y sufren continuamente y van de médico en médico exponiendo su dolor y las distintas causas de este dolor. Intentar curar a estos hombres sin que previamente ellos aclaren y asuman la lógica inconsciente de su conducta autodestructiva no serviría de mucho. ¿Por qué? Porque no curaríamos la raíz de este continuo existir en el dolor como la única forma de existir. Es decir, que la validación de este ser humano se traduce unívocamente a través de su sufrimiento. Es como que el sufrimiento lo hace importante, por lo menos, ante los médicos que consultan. Ya la familia está como saturada de esta conducta y está esperando que alguien dé con la tecla, como dicen los familiares, ¿no? Y acierte de una vez y lo curen, finalmente. Pero piensen ustedes que tampoco huyen del dolor aquellos que se distinguen en la vida por el arrojo y el valor heroico de sus acciones. Por ejemplo, alguien que se tira de un puente de 10 metros para salvar a una criatura que está siendo llevada por un río de sierra y logra su objetivo. Ha puesto en peligro su vida, pero ha salvado otra. Pero hay otro tipo de héroes, los héroes civiles, los héroes que después de 50 años de trabajo, 5 días por la semana, 8 horas por día, atienden en una institución pública con una sonrisa siempre nueva para la persona que llega y con una paciencia inagotable en cada caso. Este es un heroísmo poco frecuente, es preciso reconocerlo, pero absolutamente indispensable. Y hay hombres que no huyen de este dolor, que es atender al público, todos los días. Hay que ser honestos, es una experiencia deteriorante. Todos los que tienen esta tarea lo saben. El tercer punto. Ataquemos ahora el punto del dolor, la soledad y el lenguaje. Estos tres elementos se interrelacionan entre sí. Una excelente muestra de lo que yo quiero decir aquí es que hagamos el esfuerzo por recordar nuestra lectura de Thomas Mann a través de su conocida novela La montaña mágica. Allí Thomas Mann nos trae la presencia de un humanista italiano, Settembrini, quien explica al joven ingeniero recién graduado
Hans Castorp su pertenencia a una cita Liga Internacional para la Organización del Progreso. Y Settembrini declara, cita, que abarca todas las posibilidades presentes de perfeccionamiento del organismo humano y que se propone preparar el bienestar de la humanidad, en otras palabras, combatir y eliminar el sufrimiento humano. Ahora bien, naturalmente, este propósito deberá efectuarse de una manera sistemática, relevando el inventario de todos los males de este mundo, y para eso es necesario, escuchen bien, una sociología del sufrimiento. Pero para llevar a cabo esta sociología del sufrimiento, será preciso poner en obra un diccionario que enumerará y estudiará todos los casos del sufrimiento humano que se puedan imaginar, desde los más personales e íntimos hasta aquellos que derivan de las hostilidades entre las clases sociales y los desacuerdos internacionales entre países y países. Y esta obra, este diccionario, Settembrini lo prevé en 20 volúmenes, una empresa mayor. Bien, ¿qué queremos subrayar con esto? Algo muy simple, pero muy importante. Esta cierta sociología del dolor, rápidamente en la cultura contemporánea, se convierte en una sociología anestésica. ¿Por qué? Porque es evidente que en nuestra cultura volcada al placer inmediato, para utilizar el adverbio de tiempo de los jóvenes que supimos conseguir, ya, ahora, no puedo esperar más, ya. Y entonces ya llega el ibuprofeno, el paracetamol, y todo lo demás, y entonces, si la cosa no es muy grave, dejamos de sufrir. Y se va instalando poco a poco una concepción anestésica de la cultura que pasa a convertirse en sociología política como lugar de destino y consumo final. Por eso a la multitud hay que darle dos cosas siempre: pan y circo. De manera que estén relativamente bien alimentados, con por lo menos hidratos de carbono, y que tengan diversión todos, sin excluir a ninguno. Y de ese modo entonces seremos felices y algunos hasta comerán perdices. De todas maneras, hay operante siempre una praxis que en el arte de curar va mucho más lejos que esta triste caricatura de la antalgia y la anestesia. Tomemos ahora otro escritor, y de paso yo quisiera, porque supongo que en el auditorio, y estoy seguro hay médicos presentes, que nos diéramos cuenta que la formación médica, primero, y el ejercicio de la medicina no se pueden hacer sin elementales contenidos humanísticos que proceden de la literatura, que no es sino la ocasión que nos damos para descubrir quiénes somos nosotros, cada uno, en un espejo magnífico que es la obra de arte. Nuestra experiencia está muy por debajo de aquello que podemos leer en estos grandes autores. Y sin embargo, estas obras son educativas. Y para los médicos pongo este ejemplo. Me ha tocado muchas veces tener que trabajar con cursos de perfeccionamiento y de residencia inclusive de psiquiatras. Y no dejaré de repetirles nunca esto. Señores, ustedes estudian el DSM-4. Claro. Ustedes estudian la clasificación de las patologías psiquiátricas, pero la experiencia de la locura y de todas las enfermedades psiquiátricas está en Dostoyevsky. La experiencia, no la clasificación de las enfermedades. Y somos médicos
porque hemos de alguna manera asumido la experiencia terrible siempre del dolor. Pero hay que saber dónde encontrarla. No solamente en 25 o 30 o 50 años de práctica, que esto es muy valioso, sino en aquellos espejos de la condición humana donde al estado puro y sin sangre derramada y tampoco alma torturada, se ve quién es el hombre que sufre, cómo sufre y qué abismos lo habitan en el dolor. Esto es importante, lo cual quiere decir que si a la medicina le suprimimos todos los avances tecnocientíficos biológicos, ¿qué queda? Queda su rostro humano. Y ese rostro humano está ante todo expresado en las disciplinas humanas. Vale decir, la literatura, la historia, la psicología, la filosofía, por lo menos. El texto de León Tolstoy, gran escritor en prosa ruso, es La muerte de Iván Ilich. Este texto muestra de una manera dramática y ejemplar lo que Witschendick propone en forma sintética. La vida, que es nuestra aliada, porque vivimos, de pronto puede convertirse misteriosamente en nuestra enemiga cuando está atravesada por el dolor. El caso de Iván Ilich es el caso de un juez, un hombre inteligente, sobremanera, un hombre fino, que sin embargo vive atormentado por una enfermedad crónica, que como todo enfermo crónico a veces olvida, o que imagina que se aleja de él para siempre. Pero cita, dice Tolstoy, súbitamente, sin tener en cuenta el proceso judicial en curso, la enfermedad iniciaba su sorda y obstinada labor. Iván se esforzaba entonces por pensar en otra cosa, pero se sentía paralizado, la vista se le nublaba y se preguntaba, terrible pregunta, ¿solo es verdad el dolor? Esta pregunta se puede hacer cuando toda la existencia está embargada, hipotecada por el dolor. Sus colegas, sus subordinados, veían con asombro y con tristeza cómo él, un juez brillante, un hombre fino, se trastornaba y cometía errores. Fin de la cita. Pero hay más, si cabe, y más grave, porque Tolstoy anota que fuese la tarde o la mañana, domingo o viernes, para Iván Ilich era igual. El dolor siempre vago que no cede un instante, la sensación de la vida huyendo inevitable, pero todavía no exhausta por completo, la muerte terrible, detestable, aproximándose, la única realidad, la única evidencia. Fin de la cita. Llegados aquí, voy a citar el tercer texto literario. ¿Quién no recuerda ni ha leído Virginia Woolf? Y si no la ha leído, ha visto los excelentes testimonios en la televisión, en los canales, a través de series, ¿no? Virginia Woolf. Virginia Woolf sostiene lo siguiente. Todos, de alguna manera, sufrimos, más o menos profundamente. Pero dice Virginia Woolf, la más simple colegiala de Oxford, cuando se enamora, sabe que tiene a su disposición todo Shakespeare o todo Keats para expresar sus sentimientos, para describir lo que le pasa en su corazón, que también duele, y no para ir al cardiólogo. A ver si se entiende. Pero en cambio, piensen ustedes, cuando un hombre simple, sin mayores letras ni estudios, intenta describir su dolor de cabeza a un médico, verifica este hombre que el lenguaje se le escapa. Y apresando su dolor en una mano y una masa de sonidos en la otra, intenta decir cómo le duele y cuánto le duele. Y la experiencia final es la del fracaso. El médico, gracias
a su práctica, tiene que adivinar si se trata, y por ciertos signos semiológicos y clínicos, si es una migraña, si es un dolor pasajero, si es algo más serio que reclama imaginología médica. Pero llegados a este punto, quiero recordar, y esto no honra demasiado a algunos médicos por lo menos, que estos algunos médicos tienen la pretensión de decirle a sus pacientes si les duele o no. Es decir, a usted no le puede doler esto. No, porque los libros dicen que no duele. Y entonces se produce una paradoja. Se produce la paradoja de alguien que sufre y dice que le duele, y alguien que es médico y no escucha a alguien que le duele. Conclusión, que hemos aprendido, me parece, después de todas estas pretensiones omnipotentes. Si un paciente dice que le duele, le duele. Le duele. Y hay que escucharlo. Punto. Después veremos, con métodos objetivos, cuánto puede haber de realidad o de simulación en este dolor, pero hay que escuchar. Tanto así que René Lerich, el cirujano, realmente los cirujanos no suelen ser personas muy impresionables, que yo sepa, y no tienen demasiada actitud lírica, y generalmente son hombres muy concretos, se parecen mucho a los mecánicos, Dios me perdone por esta afirmación, pero creo que es la más cruda y saludable realidad. Dios nos libre de un cirujano que se pusiera a versificar en endecasílabos, en lugar de estar operando, ¿no? Bien, pero como sea, Lerich dice, he podido levantar un gran número de hipotecas de simulación. Estoy convencido de que casi siempre los que sufren, sufren como dicen, y aportan a su dolor una atención extrema. Sufren más de lo que nosotros podemos imaginar. Y esta frase me parece que debe ser escrita en oro porque pesa 1 tonelada. Solo hay un dolor fácil de soportar, el dolor de los demás. Esta frase se comenta a sí misma. En el otro extremo, claro está, tenemos la hipocondría, que es la propia de un tipo de pacientes que se caracteriza por una singular desafección en medio de los dolores que padecen. Son personas cuya ancla en la realidad pasa por lo que sufren y cómo sufren. Pero en el otro extremo de la hipocondría tenemos los indiferentes, aquellas personas que ignoran las metáforas y que describen su dolor como si fuera de otro, ¿no? Si uno no tuviera la experiencia de que están en un consultorio, creería estar escuchando a alguien que describe una patología ajena. Sin embargo, es él, el que ha pagado la consulta, que está refiriéndose a un dolor que padece como si fuera otro el que padeciera. Fíjense ustedes, el siglo XIX en lengua alemana y en ciencia médica elaboró un neologismo, asimbolia, que quiere decir, no es el nombre de un remedio, ¿no? Quiere decir falta de comprensión de los signos o los símbolos de la experiencia humana del dolor y del sufrimiento. Es decir, un hombre extremadamente realista que va a describir con términos muy objetivos, pero sin imaginación alguna, sin afecto alguno, qué le duele, cómo le duele y hasta dónde le duele. Yo creo que la conclusión es muy simple. Si se pudiera hablar así, habría que decir que el dolor y los sufrimientos se expresan ordinariamente a través de nuestra carne, aunque el significado del menor de nuestros dolores y de nuestros sufrimientos trasciende infinitamente toda carne humana. Termino con el último punto. Les he leído en silencio el punto 4 para no interrumpir, había un cierto clima, y me voy a concentrar sobre el dolor y el sufrimiento en la bioética, ya que hemos dicho algo de la filosofía. En los estudiosos de la bioética, el profesor Michele Aramani
italiano, obviamente, dedica su atención al tema del dolor y el sufrimiento en el contexto de la bioética actual. Y todo parece ocurrir, dice Aramani, como si la medicina se constituyera en una empresa de lucha contra la enfermedad y el dolor. Pero es preciso reconocer que el enorme progreso alcanzado en el poder de instrumentos disponibles y en la sofisticación puesta en juego en cada caso, médicamente hablando, no permite dejar de lado dos hechos que son lamentables. Primero, la iatrogenia, la capacidad de hacer daño en la práctica de la medicina, y por otro lado, la necesidad de poner límites a la intervención médica, ya que su extremada actividad produce lo que se conoce como encarnizamiento terapéutico. Finalmente, la simple sospecha de la aparición de una enfermedad, sospecha, no diagnóstico, hace que desarrollemos un mecanismo de ansiedad importante. Esto parece natural dentro de un contexto más amplio, que tanto la enfermedad cuanto el dolor y los sufrimientos que la acompañan se piensan y aún se viven en nuestras sociedades urbanas contemporáneas como un paréntesis forzoso en el curso de la propia existencia y de sus proyectos que es necesario eliminar, barrer cuanto antes, confiando en el arsenal terapéutico disponible de la medicina. Entre tanto, el eventual significado de la enfermedad, del dolor y de los sufrimientos para la persona que sufre no entra en general en la consideración de la conciencia contemporánea por muy diversas razones que no voy a examinar aquí, y no en último término a causa de la enorme y casi universal medicalización de la existencia humana hoy. En general, ni la enfermedad, ni el dolor, ni el sufrimiento son pensados en el sentido de intentar discernir dentro de la existencia personal su significado para mí, no para otro. El 80% de los que están enfermos como yo, a mí no me dice nada. Lo que yo tengo que averiguar es qué significa esto para mí. ¿Qué me dice a mí esto? Que es sufrir, estar enfermo. Esto significa, mis queridos amigos, que no basta con existir, que no basta con vivir, hay que pensar lo vivido. Este es nuestro privilegio, esta es nuestra responsabilidad y esta es nuestra carga. Y hay que asumirla. Cuando por diversas razones fracasan las terapéuticas de la enfermedad, el dolor y el sufrimiento, se presentan entonces al hombre y lo encuentran sin recursos personales. Todos sus recursos son los de la medicina. Él no tiene a qué recurrir, ni a quién recurrir dentro suyo. ¿Se dan cuenta? Es un cliente que compra salud, que compra bienestar, que compra. Y cuando esto no se le puede ofrecer, porque hay una historia natural de las enfermedades, entonces él, dentro suyo, no tiene casi nada. Está sin recursos personales. Súbitamente se instala en este paciente la experiencia de la falta del sentido. Y por supuesto, el camino siempre posible, mediante un guía experto, experimentado, de la reconquista amorosa de ese sentido que dolorosamente se hace presente. Pensar lo más concreto es amar lo más viviente. Esto no tendríamos que olvidarlo nunca, y sobre todo cuando hacemos profesión de cuidado del otro. El dolor es un acontecimiento y como todo acontecimiento reclama una interpretación personalísima.
¿Qué es lo que ocurre en definitiva? La relación médico-paciente conjuga por lo menos la presencia y experiencia de dos personas, el paciente y su médico. El ejercicio de esta relación trae consigo la exigencia de un respeto eficaz por la magnitud y la cualidad de un dolor que no es solamente físico, sino que reclama de parte del médico y también del paciente un escuchar lo que ocurre a través de necesidades y satisfacciones que se pueden encontrar dentro de un proceso terapéutico. Ahora bien, habrá que reconocer que la experiencia del dolor y del sufrimiento conciernen no sólo a enfermedades curables, sino también incurables y aún a situaciones terminales. Esta experiencia acontece, claro está, en el encuentro terapéutico. Allí dos personas, paciente y médico, verifican cómo toda palabra posible se confronta necesariamente con el dolor, el sufrimiento y por último la muerte. Y está claro además que en esta ocasión se experimenta la inutilidad de una estrategia que practicamos las 24 horas del día, los 7 días de una semana. ¿Cuál es? Trivializarlo todo. No será para tanto. Ponga buena cara, esto va a pasar. Pero los hechos resisten, y los hechos serios no se dejan trivializar nunca. ¿Ustedes han tratado alguna vez de engañar, porque es esto lo que hacemos tantas veces, a un niño? Los niños, cuando aman o cuando sufren, saben con valor de evidencia y nos miran con unos ojos que nos dicen, pero pequeño imbécil, ¿de qué estás hablando? Tienen la experiencia de una evidencia que nosotros queremos edulcorar, azucarar, disfrazar. Y de ninguna manera esto es así. ¿Quiénes aceptan de una manera más lúcida y llena de valor la muerte? Los niños, no los adultos. Los niños saben que van a morir y se mueren. Y lo aceptan. Mucho más fácilmente, mucho más naturalmente que algunos adultos. Queremos trivializar todo porque el terapeuta muchas veces consigue con esto soportar un poco mejor la experiencia del dolor y de la muerte. Y después pretende transmitírsela al que está sufriendo y agonizando. Y la realidad de esta persona no tolera el engaño, no tolera la trivialidad. Veamos más de cerca estos hechos, en quienes les he dado sufrir hasta el extremo. Algunas personas padecen dolores gravísimos, sufrimientos crónicos, y le refieren a su médico que en lo profundo de su ser experimentan que han fracasado, que su enfermedad los llena de humillación y de vergüenza, que lo más grave para ellos no es el dolor, que establece una medida imprevisible cada día, sino la experiencia en la que, como en una ciénaga, refieren, se hunden cada día y van perdiendo la confianza en sí mismos y aún en aquellos que tienen más cerca. Aquí se verifica el límite ardiente de todas las palabras, de la persona que sufre y del médico que es invitado a ascender, escúchese bien, ascender al encuentro terapéutico, hacia las dimensiones múltiples de un encuentro pedagógico. ¿Por qué? Porque el médico puede convertirse, en este caso, en el guía de su paciente, bajo ciertas condiciones. ¿Cuál sería el gesto fundamental requerido a través de la conducta médica para que ésta fuera de veras pedagógica? Quizá el mismo gesto de todo pedagogo, el cual consiste no en una planificación, no en una evaluación, no en una metodología,
sino en confirmar al otro que quiere ser y aprender para ser más en la dignidad de su propio ser. Pero claro, esto supone haber entendido que la pedagogía tiene que ver con la paternidad, tiene que ver con el engendramiento espiritual, por lo menos, del otro. Y ocurre que lo fundamental no es necesariamente simple, y entonces estarán siempre los que buscan recetas, métodos eficaces para tener éxito. ¿Qué es esto del encuentro terapéutico que se convierte en pedagógico? Esto significa que el médico que está educado para hacer, aprenda un día que ya no puede hacer nada, porque todo lo que ha hecho, ya lo ha hecho, y es inútil. La historia de esta enfermedad avanza y avanza hacia la muerte. Por lo tanto, no se le pide que cumpla ningún gesto técnico de la medicina más, sino que haga este gesto de la existencia y del existente, estar presente y ser testigo. Estar presente, insistir en su presencia medical, no de cualquier otro tipo, y no hacer nada, sino escuchar, y ser testigo de la grandeza de una vida que se deshace, sí, pero trascendiendo infinitamente en su significado simbólico y humano. Abrir las puertas de la inteligencia y del corazón a ese instante único y nuevo en el que el médico aprenda a escuchar los silencios en los que el dolor y el sufrimiento humano hablan con una exigencia tan concreta y tan necesaria como la que se requiere al intérprete músico virtuoso, que aprende no solamente el arte de los sonidos, sino el significado de los silencios que trae la música consigo. Hay que apresurarse a decir que médicamente hablando se trata aquí de saber para ser, de escuchar para ser. Ser capaz como médico de escuchar las palabras y el silencio de una vida humana sin juzgar, sin dar receta inoportuna alguna, sin invocar textos célebres de la tradición médica o de la literatura o de la filosofía, simplemente porque son ajenos, porque nunca han entrado en el metabolismo espiritual de su existencia y por supuesto van a parecer ridículos e inútiles, palabras ajenas que no le sirven a nadie. Médico que entonces aprenderá a que su inteligencia y su corazón funcionen en circuito cerrado, para sentir y saber que un silencio atentísimo vive y vela a otro, lo reconoce y lo confirma indeciblemente, lo reasegura en una experiencia de su dignidad más allá de todo resultado clínico, más allá de él mismo como médico y por encima de su ser médico. Aquí es entonces donde conviene que el médico, que ya no puede curar, se pregunte qué significa cuidar hasta el extremo y cómo y por qué el cuidado es una parte proporcional de la virtud de la piedad médica, para poder asistir, para no decir nada, sino estar presente, escuchar e intentar existir como terapeuta cum reverentia, con reverencia frente al otro que sufre y se muere. Escuchar como médico tan generosamente que el otro que sufre y muere pueda oír en el silencio de su corazón un sí que efectivamente pronuncia a otro, pero que silenciosamente empieza a ser suyo porque le ha sido dado, porque entonces lo abarca sin medida y lo identifica sin defecto. Esto es así, porque cuando el que vive el dolor y el sufrimiento hasta la muerte ya no puede esperar nada de las ciencias y las tecnologías médicas, puede seguir esperando
en el silencio entrañable del que asiste más allá de toda cura posible, porque efectivamente ha estado presente, es decir, el testigo, el que no ha cesado de escuchar y de hospedar al otro, el médico, el que ha sostenido con temor y con temblor hasta el final el misterio de la existencia de otro y el encuentro de este otro con una confianza que él comunica, que él transmite, ignorada, cierta, nobilísima, que le es dada y que ahora hace que sea suya para el sufriente, sin que nadie ni nada le pueda quitar esa confianza. Esto era todo lo que quería decir. Muchas gracias. Yo creo que la charla del doctor Padrón fue más allá de la charla del anestesista que les decía. Tocó la vida misma. Bueno, seguramente va a haber preguntas o comentarios del auditorio. A nivel virtual, ¿tenemos alguna pregunta? ¿De aquí del auditorio? Sí, simplemente para decir que hemos estado asistiendo últimamente los médicos a esta realidad de estar siempre actualizados en cuanto a lo técnico y lo científico, pero no hemos estado preparándonos para acompañar al paciente que va a morir. Yo recuerdo que hace unos años en el Código de Ética Médica decía que los médicos debían, o sea, el objetivo de la medicina era luchar contra la muerte. Claro. Lo cual era una batalla perdida porque el mismo médico se iba a morir. Y entonces, bueno, se cambió el texto a luchar en favor de la vida. Pero aún así nos quedamos cortos, porque la muerte es parte, es un capítulo de la vida. Y tenemos que aprender la lección dura de acompañar al paciente a la muerte, en el momento de morir. En el momento de morir. Generalmente los testigos de la muerte son las enfermeras y los médicos están en su casa, afuera de su horario, ¿no? Y acompañar y dar la sensación de que están presentes, aunque en ese momento no estén presentes, pero que han estado ese día y que están siguiendo la evolución, es algo que yo creo que debiéramos valorar como parte de nuestro servicio, porque la medicina es un servicio. Es un servicio. Muchas gracias, doctor. Y es así como usted lo señala, más aún todavía, creo que hoy se ha suscitado y está en pleno desenvolvimiento no solo esa institución que nace en Inglaterra, el Hospice, sino esa institución que luego se traduce en lo que nosotros llamamos en castellano cuidados paliativos. Cuando la medicina, consciente de sus limitaciones, no puede curar, sin embargo puede cuidar y puede aliviar todo cuanto le es posible a ella. ¿Y qué quiere decir a ella? Al médico tratante. La medicina es un saber y los médicos son personas encarnadas, concretas, que actualizan ese saber. Y bien, nosotros podemos advertir que en esta nueva disciplina, aunque tan necesaria y tan antigua como la misma medicina, los pacientes
descubren en esa terapia o terapéutica paliativa que efectivamente son escuchados, son comprendidos en sus necesidades, en sus angustias y en sus caprichos, porque hay que admitir que la condición humana es inevitablemente ridícula, hay que aceptarlo, y no vamos a dejar de ser ridículos porque vamos a morir, vamos a seguir siendo ridículos, ¿se entiende? Hay gente que se está muriendo y que pide con una gran seriedad si le pueden traer un huevo frito. Y no lo va a comer, lo va a devorar con los ojos y lo va a probar en la punta de la lengua y va a producir unos vómitos espantosos, pero este buen señor quería volver a degustar el gusto de la yema amarilla con la salsita, con la sal y ese gusto rico, y bueno, y a ver, ¿se va a poner peor de lo que está? No. Y bueno, que sope un poquito de pan allí en el huevo y se muera contento de algún modo, ¿no? Sí, desea eso. Bueno, es inocente y no va a agravar su situación. En esa película que todos han visto, seguramente la decisión más difícil, se trata de eso, ¿no? Se trata de una niña cancerosa, seguramente tenía una forma terrible de leucemia, y lo que pide en los últimos días de su existencia es ver el mar. Y la madre, que estaba obsedida por los mecanismos terapéuticos, dice, no, pero es que se va a empeorar porque el aire del mar, el yodo, el frío, el viento. Y el médico terapeuta dice, peor de lo que está no se va a poner. Así que abríguenla bien y si quiere ver el mar, que vea el mar. Y vuelve, y esa noche dice, váyanse todos, quiero hablar con mi madre. Entonces le muestra el álbum que ha estado preparando durante todos estos años de enfermedad. Y cuando la madre rompe en llanto porque no puede contenerse más, la que se va a morir consuela a su propia madre y dice, no pasa nada, va a estar todo bien. Tenía que ver el mar, es decir, era una necesidad para ella, punto. Se lo concedieron, se muere en paz. Y a la madre le cuesta no sé cuántos años recuperar su profesión de abogada, alcanzar un cierto equilibrio psicológico para poder convivir con su esposo después de semejante odisea, porque esto comenzó cuando esta niña tenía muy pocos años y ellos tienen un segundo hijo, después de ella, que funciona como reservorio de órganos, porque la punzan en médula, porque le sacan sangre, porque eso se llama encarnizamiento terapéutico familiar médicamente asistido. No, acá no estamos con la fertilidad, estamos con el encarnizamiento médicamente asistido. Bueno, lo importante de esto es que el cuidado consistía en que le permitiera al médico tratante ir al mar y pasar horas frente al mar, al sol, viendo nada más que el mar y volver y prepararse para morir. Punto. No era tan complicado, no había que importar una droga de otro país, había que simplemente ejercitar la piedad médica, ilustrada, no sentimental. La piedad sentimental no sirve para nada. Así que, totalmente de acuerdo, doctor, y ojalá seamos capaces hoy de formar jóvenes generaciones de médicos que tengan una iniciación en las humanidades. Porque sin este saber de humanidades, nuestro saber humano estará siempre mostrenco, siempre deficiente. Seremos excelentes técnicos que sin embargo no alcanzamos a comunicarnos humanamente con los hombres. Y yo tendría que volver a escuchar lo que escuché de un ingeniero en sistemas hace muchos años cuando vivía en Mendoza. Usted sabe, doctor, que yo me entiendo mucho mejor con las máquinas que con los hombres, porque las máquinas tienen un sistema biunívoco, lleno, vacío, blanco, negro, 1, 0. Esto da una seguridad infernal, claro, le digo, pero una falta de sentido también igualmente infernal. Lo propio del hombre es la riqueza y multiplicidad de los sentidos con que existe, y no la posibilidad de traducir eso, ese acto de existencia, en una ecuación con
con un resultado que puede ser igualmente positivo o negativo, las ecuaciones de segundo grado, que pueden tener signo positivo o negativo, da lo mismo. Afortunadamente la existencia humana, y todo terapeuta, cualquiera sea su especialidad, lo sabe, es inmensamente más rica. Y además hay algo que me llama mucho la atención, ¿no? Se habla mucho de la curiosidad científica, pero poco de la curiosidad humana. Este trayecto de la terapéutica no me invita a asomarme a la sana curiosidad que me dice claramente cuánta riqueza me puede dar el otro simplemente por estar enfrente mío y pretender que yo lo ayude. ¿O es que esta experiencia médica no es un enriquecimiento a doble faz? El médico se enriquece con la experiencia del paciente y viceversa. El paciente se enriquece con la experiencia humana y científica de su médico. Lo contrario es rutina. Y la rutina termina con toda vocación humana. Hace que algunos médicos puedan decir, mira, no quiero ver un paciente ni en PowerPoint, ni en placas, ni en fotografía. No quiero ver a nadie que esté enfermo, ni que diga que le duele algo. Hay algo que no funciona, ¿no? No digo que todo el tiempo y toda la vida tengamos que hacer lo que hemos hecho durante tantos años. Pero ese rechazo visceral indica que hay algo en lo que hago que está vacío todavía. Entonces habrá que preguntarse si la medicina que he aprendido no le falta algo que era esencial, el hombre. Nada menos. Porque aprendí todo, la física, la química, las tecnologías por imágenes, toda la computación hoy añadida a todo eso, sí, pero ¿y de lo humano? Como decía Madame Osinski, de lo humano, ¿cómo andamos? Bastante mal, por cierto. Bastante mal. Por eso el destrato en la relación médico-paciente. Bien. ¿Más comentarios o preguntas? Yo quisiera hacer una consulta. Sí. Una pregunta. Sí. Usted se refirió que cuando un paciente solamente espera del médico la parte de medicina, y se refirió a que nosotros como pacientes tenemos que tener recursos propios. ¿Podemos aprenderlos o estar dentro de nuestros propios recursos de salvación propia? ¿Lo podemos buscar en la religión? ¿Cuál es su postura, por favor? Sí. Yo creo que cuando yo me refiero a recursos personales, esa fue la expresión que yo utilicé, me refiero a los recursos que están contenidos en la profundidad de nuestra educación. Esto quiere decir poder responder a esta pregunta incómoda, ¿qué tengo yo adentro mío? Como resultado de toda mi formación universitaria, que es el alto grado de formación al que puede aspirar un hombre. Tengo simplemente conocimientos científico-técnicos y ningún conocimiento de lo humano del hombre, no voy a tener recursos. Así de simple. Ahora, si estoy iniciado en los saberes humanos, que son la literatura, la historia, la filosofía, la psicología, entonces sí que voy a tener recursos. Porque fíjese, es muy simple. Dicen los que saben que en Homero está toda la aventura del hombre, absolutamente toda. En la Ilíada y en la Odisea. Lo único que hace falta es saberlo leer. Pero como todo lo que importa en la vida, necesitamos ser iluminados, guiados y sostenidos muchos años por un maestro que nos haga posible acceder a esos recursos, a esos saberes. Entonces, en la Ilíada, en la Odisea, está el drama del hombre.
y todas las figuras de lo humano. Fíjese, tenemos, por ejemplo, en la literatura de Homero, la guerra de Troya, ¿no es cierto? La guerra entre dos facciones griegas. Y un hombre es el héroe civil, Héctor, que defiende a su mujer, su hijo, su ciudad. Y el otro es un profesional de la guerra, Patroclo. Si nos quedamos con esa descripción, no penetramos la profundidad del asunto. ¿Por qué este encuentro de dos hombres, Héctor y Patroclo, es trágico y tiene algo que enseñarme? Porque hay un hombre que muere por lo que ama, Héctor, su mujer, su hijo, su ciudad, su libertad. Y otro hombre que va a morir después de Héctor, porque no ha aprendido a ceder cuando todavía era tiempo. Un hombre rígido, duro, de una sola palabra, de una sola actitud que no considera ni perspectivas, ni grises, ni sombras. Ese hombre que no sabe ceder tendrá que cederlo todo y perderlo todo de la forma más miserable posible. Ahora eso lo aprende usted como un niño leyendo un relato. Y claro, a la luz de una sabia explicación. Eso solo generalmente se me pasa. El saber de las letras es un saber de los hombres, del corazón del hombre, de sus recursos. Decía Lewis en una respuesta a un estudiante de Oxford en un tren, profesor, le dice el estudiante a Lewis, ¿por qué leemos? Y entonces sin esperar la respuesta le dice, ¿no es cierto que es para no estar solos? Y por supuesto el profesor lo mira y le dice para algo todavía mucho más importante, para encontrarnos a nosotros mismos, no simplemente para estar acompañados. Nadie puede acompañar a otro si primero no se ha encontrado a sí mismo, porque si esto es así, hay dos soledades que se yuxtaponen como dos paredes, nada más. Pero es que están juntos hace 44 años, sí, pero no quiere decir nada. Porque son dos soledades que no se comunican. ¿Se da cuenta? ¿Y esto dónde se aprende? Esto se aprende en la literatura. No se aprende simplemente en una ciencia, en una técnica. El saber del hombre está en las humanidades. Lo cual no dice ciencias sociales, ¿eh? Las ciencias sociales son otra cosa. La sociología no dice nada de todo esto. La estadística menos. La demografía menos. Hay un conjunto de ciencias sociales que no tienen nada que ver con lo humano del hombre, porque tienen otro objeto. Y eso es lo que le proporciona al hombre recursos. Se lo pongo más simple. Una vez en Córdoba, era yo muy joven todavía, más allá de estas apariencias, yo fui joven alguna vez. Es casi increíble. ¿No es cierto? Y estaba en Córdoba en el Teatro Rivera d'Arte, se llamaba así en aquel entonces, ahora no sé qué nombre le habrán puesto, y estaba allí frente a mí la Comédie Française. Y actuaron una pieza de Molière, etc. Y finalmente el teatro de pie, jóvenes, viejos, mujeres, niños. Yo creo que hasta los perros se paraban en dos pies para aplaudir, en dos patas para aplaudir. Dijeron, siéntense, y como no hay bis en el teatro, ¿no? No hay bis. Claro, el músico sí puede tocar un pedacito de una pieza. Le dijeron, bueno, cada uno de nosotros va a recitar un poema que recuerda en su memoria y en su corazón. Y uno por uno fueron recitando un fragmento de un poema francés. Y yo me di cuenta que delante mío tenía encarnada una cultura. Y me pregunté, si nosotros, los del público, fuéramos invitados a ese escenario, pasaríamos el papelón del siglo. Porque fuera del arroz con leche, ¿quién recuerda algo de la poesía que nos enseñaban los profesores de literatura de memoria para la semana que viene el miércoles? Como dicen en los del teatro, aprende fácil y olvida fácil. Aprendimos de memoria no sé cuántos versitos, pero hoy, ¿y qué dice Keats, el gran poeta inglés? No digas que sabes algo
hasta que ese algo que dices que sabes no se pueda medir en tu pulso arterial. El saber de lo humano tiene que pasar por nuestro metabolismo y por nuestra circulación sanguínea. De lo contrario, no es nuestro. Hemos leído cosas bellas, pero no son nuestras. Hemos escuchado grandes palabras de grandes maestros, pero no son nuestras. Siguen siendo ajenas, porque aprender es apropiarse de un saber común que me está esperando, para inaugurarme a mí como hombre, no para darme un título más, una maestría más, ¿cómo se llama? No literatura, ¿cómo es que se llama? Licenciatura no, la otra, la que es un año y rapidito terminan todos. Una diplomatura, ahí está, diplomado. Diplomado, vaya a saber en qué, un añito nomás, suavecito, poca exigencia y arriba, porque esto no pasa por la CONEAO, entonces hacemos lo que queremos. No sirve. Ahí están los recursos del hombre, en el saber del hombre. Y ese saber está en las humanidades. Historia, literatura, filosofía, psicología. No más, no hace falta más. Ahí está todo. Pero claro, necesitamos maestros. Siempre. Y un test que no falla. No me contesten nada, pero le hago esta pregunta. ¿Cómo se llamaba su maestra de primero inferior? ¿Lo recuerda? ¿Cómo se llamaba el maestro de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto? ¿Cómo se llamaban los profesores del colegio secundario? ¿Quiénes son los que lo recuerdan? Ahí hay el principio de la respuesta por lo suyo, por los recursos. Quien no recuerda, no ama. Es mentira que ama. No hay memoria, porque no hay gratitud. Nosotros creemos que no tenemos nada que agradecer. Somos hombres que nos hacemos a nosotros mismos con nuestro saber científico, tecnológico. Ya está. Pero a la hora del dolor, a la hora de la muerte, no tenemos recursos para elaborar el sentido. Y por supuesto que también existen otras instancias del sentido, como pueden ser la filosófica y también la religiosa, sin ninguna duda. Pero todo esto se apoya sobre la naturaleza humana, sobre el saber humano del hombre. No sé si le alcanza como respuesta. Bueno. Citándolo al doctor Padrón, esta conferencia seguramente quedará en la memoria porque estamos muy agradecidos. Ha tocado Yo también. el corazón de todos. Son ustedes quienes han tocado mi corazón con su presencia, con su estar aquí y con su mirada, ¿no? Con su atención, de modo que lo que ha habido es un encuentro magnífico, ¿no? Que es el encuentro de lo humano con lo humano, ¿no? Un pequeño presente para recordar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Sí, usted lo maneja.